Buen día. Vamos a ir comenzando en el día de hoy una serie de transmisiones, mientras Dios así nos permita, quizá una vez por semana, en este día, los días miércoles, cercano al mediodía, si es posible, llamándola y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Viendo en muchas publicaciones del pueblo de Dios a tanta gente que dice estar en los caminos de Dios, pero cuando algún pastor, buen pastor que hay en diferentes partes del mundo, hace alguna publicación, vemos, vemos la confusión que hay hoy día. Entonces, tanto por el canal de YouTube como por el de Facebook, vamos a ir dando estos minutos, quizá 15, 20 minutos, para ir compartiendo un poquito algo de la palabra del Señor e ir así comenzando y pudiendo desarrollar de lo que Dios tenga para nuestras vidas. Les invito a abrir la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 17. Y vamos a ir aquí tomando un tiempo con estos versículos, 2 o 3 versículos, y después quizá más adelante estaremos mirando un poquitito más en profundidad de la palabra del Señor. Si usted entra, busca en el YouTube, es también como en nuestra Iglesia Central Evangelística de Lim, M6M, y también se conocerá esto como y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como decíamos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se aman, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Acá miramos un poquito de la palabra del Señor, ¿no? Como tomando un primer punto acerca de la cruz de Cristo. Hoy se habla de muchas cosas y te hacen promesas de las añadiduras del Señor, cosas que Dios dijo que iba a proveer para nuestras vidas, porque Él sabía nuestras necesidades, las que usted y yo estamos teniendo y las que usted y yo poseemos como personas en los diferentes lugares que ocupamos, ¿sí? Hay amas de casa, hay trabajadores, habemos ministros de la palabra, habemos, cada uno tenemos algo y tenemos una familia quizá por detrás nuestro, pero Dios dijo que Él se iba a ocupar. Y hablando de esto, Él dijo allí en el Evangelio de San Mateo, está escrito que en el Sermón del Monte, Él dijo que no nos preocupáramos por la comida ni por el vestido, porque Él sabía de la necesidad y que Él iba a estar proveyendo, sino que buscáramos primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dijo el Señor, serán añadidas. Qué bendición que podemos tener a Dios de nuestra parte, qué bendición que podemos tener a Dios para oír nuestra necesidad. Pero también tenemos un mensaje que tenemos que entregar, y es el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque si no hubiera cruz, vana
hubiera sido todo. Porque en la cruz del Señor, en la cruz fueron canceladas nuestras deudas. En la cruz del Señor fueron quitados nuestras deudas. En la cruz del Señor fuimos reconciliados con Dios. En la cruz del Señor fue nuestra vida puesta en las manos del Señor y fuimos trasladados, dice, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, por la cruz del Señor. Por eso cada vez que tenemos en alguna iglesia la cena del Señor, usted y yo estamos recordando lo que nos humilla. Fue necesario, fue imperioso que muriese el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, viniese a la tierra a morir por usted y por mí, para que usted y yo, ajenos a la vida de Dios, enemigos de Dios, pudiésemos tener la reconciliación y el perdón de nuestros pecados. Y aquí vemos esto que era el mensaje que tenían los apóstoles, los verdaderos apóstoles, ¿sí? Que habla la Biblia. No porque hoy no lo haya, sino porque algunos quieren decir que son, pero bueno, su vida, después vamos a ir entrando lo que es en algún momento, cómo es un apóstol según la Biblia, que es la verdad que tenemos. Y allí miramos, ¿no?, en la palabra del Señor, y vemos que el mensaje apostólico, el mensaje de la iglesia, es la cruz de Cristo. Que decía acá el apóstol Pablo, cuando él fue a Corintios, ¿no?, recordando ese tiempo, dice: no me envió Cristo, y hablando de su propio ministerio, a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, sino para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ya que empieza a explicar por qué es esto, dice: porque la palabra de la cruz es locura a quienes se pierden, pero a nosotros, a los que nos salvamos, es poder de Dios. ¿Por qué es esto? Porque Dios destruyó toda forma de sabiduría que venía de los griegos. Los griegos buscaban a través de la filosofía toda forma de sabiduría. Aristóteles, Platón, y cada uno de los filósofos que hubo y que hay, y sin duda los que se habrán en este mundo, buscarán mediante la sabiduría llegar a conocer a Dios o a explicar a Dios, o querer llegar mediante el intelecto o el pensamiento del ser humano a saber y a conocer quién es Dios, o a explicar de Dios, o a explicar formas de vida de Dios, o a explicar tantas cosas. Pero dice la palabra del Señor que no es mediante la sabiduría, no es mediante la explicación de gente muy inteligente para fundamentar algo que es falso, porque ni ellos llegaron a llegar a comprender, ni a entender, ni a vivir todo esto. Pero también dice que para los judíos era tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Para unos era locura y para otros tropezadero. ¿Por qué para los judíos es tropezadero? Era y es tropezadero la cruz de Cristo. Porque Dios había escrito en el Deuteronomio, había mandado escrito, había puesto que maldito todo aquel que fuere muerto en un madero. Maldito. ¿Cómo podía ser que el Hijo de Dios venía e iba a ser maldito? ¿Cómo podía hacer esas cosas, ¿no?, en la mente natural del pueblo judío, de todo el pueblo hebreo? ¿Cómo el Hijo de Dios iba a bajar a la tierra, se iba a identificar con el ser humano e iba a hacer esto? ¿Cómo para los griegos, mediante la filosofía, mediante todo lo que es el pensamiento griego, mediante todo la forma religiosa que tenían los griegos, que nunca ningún dios griego iba a bajar, iba a enviar a su hijo, iba a morir en la manera que murió Jesucristo, iba a padecer todo lo que el vituperio y todas las cosas que nuestro Señor padeció. ¿Cómo podía ser? Para uno era locura, para otro tropezadero, pero dice: para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque Dios vino a enloquecer
vino a enloquecer la sabiduría del ser humano, vino a enloquecer todo esto, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte también que los hombres. Dios vino a llevar el sistema mundial natural que tiene el ser humano a una confusión muy grande. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y Dios es mucho más fuerte y Dios es mucho más sabio, Dios es mucho más alto, sus caminos son mucho más altos. Y en esos caminos yo le voy a ir invitando que todos los miércoles, si le es posible, vaya y venga a estos canales, tanto de YouTube, en Central Evangelística Elim, como aquí en este Facebook, para poder ir entrando en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a usted y a mí para transitar en sus caminos, para que le conozcamos. Por eso es, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando usted y yo conocemos verdaderamente a la verdad, Jesucristo dijo que Él es el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre, a Dios, si no es por Él. Entonces conoceremos la verdad, conoceremos a Jesucristo, conoceremos el amor de Dios, conoceremos la misericordia de Dios a un pueblo que estaba condenado, que estaba en la ira de Dios, que estábamos ajenos y alejados de Dios. Y Dios, mediante su Hijo y mediante la misericordia que ejerció con usted y conmigo, en la locura de la predicación de la palabra del Señor, a usted y a mí, nos llamó con llamamiento santo para participar de su naturaleza y para llegar a ser como es Él. Qué aspiración tan alta que tiene Dios. Que hombres y mujeres tan equivocados en la vida, con tanto pecado y tanta maldad, tanta malicia, tan ajenos a la vida de Él, nos llama y nos invita a participar de sí mismo, a ser parte de Él. Entonces yo le invito, si usted quiere ir conociéndolo, es Dios que destruye toda forma de fundamento humano natural, del pensamiento, de la lógica y de la religión, para entrar a caminar con Él. Dios se acercó a usted, se acercó a mi vida para hacernos sus hijos, pero no hijos cualquiera, sino hijos que sean como es Él. Qué aspiración de Dios, qué grandeza de Dios, qué amor de Dios para con su pueblo. Dios le bendiga y hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo, hasta pronto.